Bienvenidos, sociales, grado quinto. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. 1 Corintios 15:34. Dios todo lo sabe, incluso las cosas secretas de nuestra vida. Importante reflexión. Durante este periodo venimos analizando los últimos gobiernos del siglo XX. Miremos las características interesantes y reflexivas para hoy. Colombia a finales del siglo XX. Te invito a que en alguna época de tu vida surgirá la inquietud por conocer los últimos 25 años del siglo XX en nuestro país. Este periodo se caracterizó por grandes cambios políticos, económicos y sociales, y por el agravamiento de los principales problemas que nos han acompañado durante toda nuestra historia: la pobreza y la violencia. A diferencia de los años anteriores a 1974, los partidos liberal y conservador ya no se alternaban en la presidencia. Ahora podían ser elegidos como mandatarios los miembros de otros movimientos políticos, aunque siempre ganaron los candidatos de los partidos tradicionales. Hoy analizaremos el gobierno de César Gaviria, quien en su lema se le denominó la apertura económica, su periodo presidencial de 1990 a 1994. ¿Sabías que luego del asesinato de Luis Carlos Galán, César Gaviria fue nombrado candidato liberal y gana las elecciones presidenciales? Recordemos que César Gaviria era el asesor de periodismo durante la campaña de Galán. Entonces, en el momento que asesinan a Galán, el Partido Liberal e incluso la misma familia decide darle la aprobación a César Gaviria para que se postulara como candidato. Debido a las propuestas que ya se tenían dentro de lo que fue la campaña de Galán, él sale triunfante. Su lema era devolverle la paz al país tras décadas de violencia. Gaviria convocó a las elecciones en diciembre de 1990 para conformar una Asamblea Nacional Constituyente que promulgaría una nueva constitución en julio de 1991. Con ello, se buscaba actualizar y democratizar al país. Frente al narcotráfico, procura realizar mesas de negociación para acabar con la violencia y la corrupción, lo cual fue una vergüenza nacional. En medio de la crítica, pide ayuda internacional. Miremos entonces en qué consistió la apertura económica. En los años 90, en Colombia, se impulsó la libre entrada al país de productos extranjeros al tiempo que comenzaron a privatizarse las empresas públicas. Las consecuencias fueron muy graves, pues el país ingresaron toda clase de productos a precios muy económicos, lo cual produjo la quiebra de numerosas empresas y agudiza el desempleo. Primero que todo, aprendamos qué es una apertura económica. Esto es la internacionalización de la economía, haciendo viable que la industria produzca no solo para los mercados nacionales, sino también para los extranjeros, es decir, que pueda exportar productos. En los años de 1990 hacia el 2000, llegan multinacionales a nuestro país para invertir y generar empleo a través de la producción industrial, aumentando la competición con las empresas nacionales. Vamos a mirar a continuación las consecuencias de esa apertura económica. ¿Cuáles fueron esas ventajas y desventajas para la economía colombiana? Las ventajas de la apertura económica en Colombia fue que permitió la inversión y establecimiento en el país de una nación económica actualizada frente a los demás países de América del Sur, o sea, que se incluyera lo que fue a la globalización a través de empresas multinacionales que en su llegada generaron empleo. A su vez, aumentaron la competencia entre empresarios y estos se ven obligados a mejorar la calidad de sus productos, implementando nuevas tecnologías que ayudaban a la producción para aumentar las ganancias. De esta manera,
llegan a Colombia productos de última tecnología que permitieron la modernización del país en los aspectos de la comunicación, como los celulares, como los medios, como los dispositivos electrónicos, computadores, televisores, implementos para el hogar, ¿sí? Y también la parte de producción. Entonces llegan máquinas novedosas para calzado, para la confección textil, o sea, para hacer ropa, para arreglar las carreteras, para la industria de alimentos, y también llegan medios de transporte, o sea, carros a mejor precio, repuestos. Entonces esto va a permitir que las personas puedan acceder a productos a un menor precio. Sin embargo, las desventajas de esta estrategia económica aumentó la desigualdad en nuestro país frente a las grandes potencias, ya que quienes se van a beneficiar con el rendimiento económico de las empresas son las empresas grandes, las empresas poderosas y las grandes potencias. Con esto va a aumentar la intervención de industrias que van a explotar nuestros recursos naturales, como lo va a hacer el petróleo, el carbón, el níquel, y esto va a generar daños ambientales y que va a dañar nuestros ecosistemas. Al mismo tiempo, en el ámbito de los campesinos, los van a obligar a vender productos y a producir únicamente a nivel nacional, y se van a ver enfrentados a competir con los productos agrícolas de otros países. ¿Por qué? Porque con esto de la apertura económica, entonces va a llegar papa del Ecuador, va a llegar frutas de Chile, entonces van a llegar a un menor precio. Y nuestros campesinos, pues desafortunadamente se van a ver en desventaja, porque los insumos para cuidar las plantas, para cosechar, entonces son más costosos para el habitante colombiano, ya que tienen que pagarlo pues a un mayor precio. Entonces aquí se ve necesario que la apertura económica generara estrategias para que el campo no perdiera su, digamos, estabilidad económica. En otro aspecto, durante el gobierno de César Gaviria se busca luchar contra el narcotráfico. Gaviria anuncia que los extraditables se sometieran y colaboraran con las autoridades, lo cual pues les darían beneficios con reducción de penas. Como resultado, el narcotraficante Pablo Escobar se entrega en junio de 1998. Sin embargo, esta entrega fue una gran vergüenza nacional, pues Escobar fue recluido en una cárcel de lujo construida por él mismo en el municipio de Envigado llamado La Catedral. Escobar va a ser recluido en esta cárcel y luego pues él sigue delinquiendo desde ahí y se da la fuga en 1992. En medio de todo esto, el mundo critica esta acción al gobierno de Gaviria, y César Gaviria decide pedir ayuda a la DEA, a la Agencia Norteamericana Antidrogas, ya que necesitan definitivamente acabar de raíz con este capo del narcotráfico. Entonces deciden crear un bloque de búsqueda compuesto por la Policía Nacional y la DEA. Van a perseguirlo, van a generar estrategias, y la persecución va a culminar el 2 de diciembre de 1993 con el asesinato de Pablo Escobar, porque definitivamente para erradicarlo no sirvió la negociación, no sirvió hablar, no sirvió tenerlo encarcelado, porque él compraba jueces, ministros, policías, compraba a todo el mundo con su dinero mal habido. Entonces, ¿qué le tocó hacer al gobierno? Cazarlo definitivamente, o sea, asesinarlo para acabar de raíz. Aunque, chicos, el narcotráfico, aunque hayan matado a Pablo Escobar, siempre detrás hay otro y otro, es como una epidemia. Nunca hay, digamos, que este señor o el problema del narcotráfico en Colombia e incluso en el mundo se haya acabado. Entonces muere Pablo Escobar, nace otro o surge otro que coja las riendas de este ámbito que daña al país y al mundo, como lo vemos y lo hemos dialogado en clase. Entonces se murió y en México nació otro más fuerte, que fue el Chapo Guzmán. Otras de las características y muy importantes dentro del gobierno de César Gaviria fue la Asamblea Nacional Constituyente. En febrero de 1991, representantes de los partidos políticos tradicionales, el M-19, los indígenas y los grupos guerrilleros del Ejército Popular de Liberación, Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Quinten Lamen
redactaron una nueva constitución, la cual va a ser promulgada el 4 de julio por el presidente César Gaviria, buscando reemplazar lo que estaba en la constitución de 1886. Recordemos, chicos, que habían muchos, digamos, derechos, normas establecidas dentro de esa constitución de 1886, como lo vimos en el primer periodo. En ella estaba la pena de muerte, no había libertad de cultos, no había, digamos, respeto por las culturas indígenas y afrodescendientes. Entonces, con la Constitución de 1991, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, se van a reconocer unos derechos que vamos a ver a continuación. ¿Qué va a reconocer la Constitución de 1991 o qué va a ordenar? Entonces, va a reconocer a Colombia como una nación multicultural y pluriétnica con una democracia participativa, es decir, que somos una nación de mestizos, de indígenas, de afrodescendientes, con una cultura muy variada, muy diversa, y que va a permitir en la participación política no solamente aquellos que sean liberales o conservadores, sino que ahora los indígenas pueden tener su partido político, las comunidades afrodescendientes y aquellos otros que queramos pertenecer a un partido político sin necesidad de estar en los de los tradicionales. A su vez, se va a crear la acción de tutela. Este es un recurso, chicos, como lo hemos visto en competencias ciudadanas, para defender los derechos fundamentales. Surge también la consulta popular y el plebiscito como mecanismos para ampliar la participación ciudadana. Recordemos que durante los gobiernos que hemos analizado, toda decisión que afecte nuestro país, todas las reformas que se quieren hacer, tienen que ser consultadas primero a todos los colombianos. Tengamos en cuenta la última consulta popular que se hizo fue ahorita en el 2018 con la consulta anticorrupción, donde aprobamos al sí o al no en cuanto a lo que fue si se le bajaba el sueldo a los congresistas, si aprobábamos el tratado de paz, ¿sí? Todos estos aspectos los cuales pues muchos de nosotros salimos a votar. Se crearon los cargos de vicepresidente, fiscal general y el defensor del pueblo. Estos no existían en los anteriores, en los anteriores gobiernos. ¿Con qué fin se crearon? En el caso del vicepresidente, por si, al presidente le llega a suceder algo o en su debido aspecto que él tenga que viajar, queda a cargo el vicepresidente direccionando el país mientras él está haciendo, visitas en otros países. El fiscal general es el encargado, como la misma para vigilar, de hacer las debidas investigaciones cuando un alto funcionario del gobierno no está haciendo las cosas como se debe. Surge también la figura de la Defensoría del Pueblo, donde está este ministerio para que defienda los derechos de los ciudadanos de nuestra nación. Prohíbe la extradición de los colombianos, aunque ahorita en este tiempo, siglo XXI, se reafirmó, se hace una modificación con un decreto, porque realmente los narcotraficantes están haciendo mucho daño no solamente en Colombia, sino a nivel mundial con estos productos que dañan al ser humano y a la sociedad. Entonces aquí se hacen modificaciones. Suprime las intendencias y comisarías que anteriormente existían en Colombia y se van a conformar o se queda establecido el país por 32 departamentos con sus respectivas capitales. Entonces vamos a retomar todo esto que hemos aprendido el día de hoy en la siguiente actividad. Resuelve en tu cuaderno. Explica en qué consistió la apertura económica durante el gobierno de César Gaviria. O sea, vas a mencionar qué es la apertura económica, cómo afectó a nuestro país, qué beneficios tuvo. 2. Explica por qué el pueblo colombiano estuvo de acuerdo con reformar la Constitución. Recordemos que nosotros ya hemos visto el tema, hemos analizado algunas constituciones en el trayecto de la historia de Colombia, entonces tienes la base de estos conocimientos para explicar este interrogante. Homework. Recuerda observar este video explicativo para que escribas en tu cuaderno 3 características que te hayan llamado la atención del gobierno visto en clase. No olvides enviar tu tarea al correo de la profe, cuartoasociales@gmail.com. Espero que te haya gustado. Nos veremos en la siguiente clase. Hasta la próxima.